Tarea cursos prepautético. Transformación en los números racionales. Actividad 9, 10, 11, 12 y 13. Clasifica las siguientes fracciones en propias o impropias. Para identificar una fracción propia, solo debemos fijarnos que el numerador sea menor que el denominador. Por ejemplo, 2 tercios, 5 sextos, 7 novenos, 5 doceavos y 3 cuartos. Y para identificar las fracciones impropias, solo debemos fijarnos que el numerador sea mayor que el denominador. Por ejemplo, 8 quintos, 5 medios y 7 quintos. Opera. En esta suma vamos a aparte los números enteros de los números fraccionarios. Así que nos quedaría 5 más 1 es igual a 6. Y más las dos fracciones que nos quedaría 1 por 6, 6 más 4 por 1, 4. Y de denominador serían 4 por 6, 24. Es igual a 6 enteros, 10 24avos. Y si simplificamos nos quedaría como 6 enteros, 5 doceavos. Pasar a fracción. Problema 1. Para pasar un número decimal finito a fracción, escribimos el número decimal sin coma como numerador y como denominador una potencia de 10, cuyo exponente será el número total de decimales que hay después del punto en nuestro decimal finito. Problema 2. Para pasar un número decimal periódico a una fracción común, escribimos en el numerador el periodo y en el denominador tantos nueves como cifras tenga el periodo, y luego se simplifica si esto es posible. Problema 3. Para pasar un número decimal con semiperiodo a fracción común, escribimos en el numerador el decimal sin la coma menos lo que está antes del periodo, y en el denominador escribimos nueves por los números del periodo y ceros por los números antes del periodo. Pasar a fracción. Problema 1. Para pasar un número decimal finito a fracción, escribimos el número decimal sin coma como numerador y como denominador una potencia de 10, cuyo exponente será el número total de decimales que hay después del punto en nuestro decimal finito. Problema 2. Para pasar un número decimal periódico a una fracción común, escribimos en el numerador el periodo y en el denominador tantos nueves como cifras tenga el periodo, y luego se simplifica si esto es posible. Problema 3. Para pasar un número decimal con semiperiodo a fracción común, escribimos en el numerador el decimal sin la coma menos lo que está antes del periodo, y en el denominador escribimos nueves por los números del periodo y ceros por los números antes del periodo. Problema 4. Para pasar un número entero con decimal periódico a fracción común, escribimos en el numerador el decimal sin coma menos lo que está antes del periodo, en este caso la parte entera, y en el denominador tantos nueves como cifras tenga el periodo. Para transformar un número a fracción común, se escribe en el numerador el decimal sin coma y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal, y luego se simplifica si es posible. Problema 6. Para transformar un decimal semiperiódico, separamos el entero del decimal y lo convertimos en fracción, sumándolo al decimal semiperiódico convertido en fracción. Realiza las siguientes operaciones. Problema 1. Para realizar esta operación, pasamos los decimales a fracción. El primero, como es decimal periódico, se anota en el numerador el número decimal
sin coma y se resta la parte entera, y en el denominador tantos nueves como cifras tenga el periodo, y le sumamos el segundo decimal, cuya fracción en el numerador se escribe el decimal sin coma y en el denominador una potencia de 10, dando como resultado una fracción que se puede simplificar, y la respuesta de nuestra suma de decimales. Problema 2. Para realizar esta operación, pasamos nuestros decimales a fracción común. El primer término se pasa en el numerador sin coma y en el denominador una potencia de 10. Y en los otros dos términos, como son decimales periódicos, en el numerador se escriben sin la coma y en el denominador tantos nueves como cifras tenga el periodo, solo que con signos diferentes. Después hacemos la operación de fracciones, sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores y en el numerador la operación conforme al orden, dándonos como resultado una fracción con la respuesta de nuestra operación de decimales. Problema 3. Para realizar esta división pasamos los decimales a fracción. El primer término, como es decimal periódico, se anota en el numerador el decimal sin coma y se resta la parte entera, y en el denominador tantos nueves como cifras tenga el periodo, y nuestro segundo término divisor se pasa en el numerador sin coma y en el denominador una potencia de 10. Después se multiplica cruzado, numerador por denominador y denominador por numerador, y si es posible se simplifica, dejando como resultado una fracción con la respuesta de nuestra división entre decimal periódico y decimal finito.